Colectivo Delfos presenta. Muy bien. A ver, vamos a seguir con nuestras mesas y esta es una mesa también muy especial porque son puros estudiantes. Están llevando la batuta de los estudiantes y vamos a iniciar. Bueno, son estudiantes también del maestro Carlos López, pero principalmente están llevando ellos la iniciativa. Muy bien, vamos a ver. Ok, hola, ¿qué tal? Hola de nuevo, de hecho. Espero que estén bien, porque aquí nos vamos a deprimir bastante. Buenas tardes, me presento con ustedes. Soy Uriel Naranjo, escritor de poesía y narrativa, director creativo en Un Corazón de Jarata, una productora audiovisual especializada en la creación de contenidos sobre cine, música y literatura. Vengo en representación del profe Carlos. Él no pudo venir el día de hoy, mas nosotros hemos venido aquí para presentar algunos de los textos que trabajamos con él y, aunado a ello, una pieza de nuestra historia a lo largo de la universidad. En nuestros escritos podrán encontrar un poco de la desnudez de nuestra alma y, bueno, hemos dividido esta presentación en dos secciones. Una de ellas es de narrativa y la otra de poesía. Así que me gustaría inaugurar con un par de voces del cuento. Comenzamos con Carlos Esponda, estudiante de la licenciatura de creación literaria, integrante del grupo de rap de la Facultad de Verso, donde entrelaza la poesía y el ritmo en una búsqueda constante de nuevas formas de expresión. Adelante, Carlos. Café amargo. Otra vez tarde. Miro el reloj mientras acelero por las calles llenas de coches en camino a Cuautitlán. Sé que Martín debe estar ya en la cafetería, esperando como siempre, con la misma paciencia que me agota pensar en cuanto se esfuerza por mí. Imagino su cara, esa mezcla de molestia y resignación que aparece cada vez que me retraso. Y su teléfono se lo acaban de robar hace unos días. Todo se me complica. Llego a las nubes, la pequeña cafetería con luces tenues y una planta de hojas secas que lleva meses sin vida. Lo veo desde la ventana. Está sentado, jugueteando con una servilleta. Su expresión parece distante, como si su mente estuviera en otro lado. Entro y su mirada se fijó en mí. Siento el peso de su frustración desde el otro lado del local. Me siento y me disculpo. Martín no responde y está con esa cara enojada. Vino con ropa limpia, jamás lo había visto así de limpio. No huele a mezcla, un perfume que hipnotiza, incluso viene vestido de una manera formal. ¿Tránsito o trabajo?, responde a ti. Sí, lo siento, dijo otra vez. Lo mismo conmigo, carajo. No hay problema mientras llegues, contestó sarcásticamente. Martín agarró el menú y lo examinó, pero sé que no lo está leyendo. Sus dedos se mueven inquietos sobre el borde de la carta y su mandíbula sigue apretada. Claro que está molesto, lo noto en la forma en que se endereza en la silla, como si quisiera mantener la distancia entre nosotros. No es la primera vez que llego tarde y siento como el ambiente se vuelve más denso con cada minuto que pasa. Hace 3 días en esta misma mesa le dije que se bañara. Pareces un marrano. Solté enfrente de todos. Ese día él venía del trabajo. Recuerdo cómo bajó la mirada y no dijo nada. Su silencio fue peor que cualquier respuesta. Desde entonces, las cosas han sido más tensas. Me arrepiento de haberlo dicho, pero no sé cómo arreglarlo. ¿Quieres café?, pregunta sin levantar la vista del menú. Asiento, aunque sé que no es la respuesta que él esperaba. Martín no toma su café hasta que yo ordeno el mío, como si fuera una regla no escrita entre nosotros. Me pregunto cuántas más reglas he roto sin darme cuenta. Martín, lo siento, digo sin saber cómo más empezar. Él deja el menú sobre la mesa y me mira. Hay algo en su expresión que no había visto antes. Una combinación de cansancio y desilusión. Me siento mal, no tiene la culpa de cómo sea.
Tengo que ir a ver a mi hijo a la casa de su papá. Hace un año que nos divorciamos y Martín parece ser el que está pagando los trastos rotos. No todo se arregla con un lo siento, responde sin levantar la voz. Me quedo en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. No sé si es el final de algo o el principio de una distancia que yo misma he creado. Martín suelta un suspiro y vuelve a mirar el menú, pero sé que está pensando en lo que acaba de decirme. Siento una punzada de nervios en el estómago, como si de repente en el aire en la cafetería se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. El mesero se acerca a nuestra mesa con una sonrisa mecánica, una libreta en la mano. ¿Desean ordenar?, pregunta. Su voz alta y clara rompe la tensión como un cuchillo. Martín levanta la mirada. Sus ojos oscuros brillan con una determinación que no había visto en él en mucho tiempo. Una cerveza, dice, en tono firme. Corona, de favor. Lo miro, sorprendida. Martín nunca toma cerveza en nuestras citas. Siempre pide café, a veces un té, pero esta vez no titubea. El mesero asiente y anota rápidamente, mirándome luego. Yo, un café solo, murmuro, sintiendo la incomodidad en mi voz. El mesero se aleja y Martín se reclina en su silla, mirándome como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos, mis gestos. Sé lo que está pensando, si esta noche decidirá dejarlo todo o intentar salvar algo que parece desmoronarse. El mesero regresa con la cerveza y el café. Martín toma la botella y da un trago largo. Sus labios se tensan al contacto con el vidrio frío. Me observa mientras bebe, como si estuviera tratando de entender algo en mí que nunca había notado antes. ¿Por qué sigues viniendo, Vanessa?, me pregunta de repente, su voz grave, cargada de una seriedad que me desarma. Me quedo sin palabras por un segundo. No estoy segura de qué responder. ¿Por qué sigo viniendo? Tal vez porque, a pesar de todo, lo necesito. Porque no quiero que esto termine, aunque no sé cómo arreglarlo. Porque titubeo, porque quiero que funcione a pesar de todo. Él deja la botella sobre la mesa y asiente lentamente. No dice nada más, solo me mira. Luego, sin previo aviso, levanta la mano para pedir la cuenta, paga y se levanta. Vamos a mi casa, dice, con un tono que no deja lugar a dudas. Lo miro, sorprendida, pero me levanto. Siento que esta es la última oportunidad, el último intento de salvar lo que queda entre nosotros. También no quiero quedarme solo. Mi ex esposo Mauricio ya consiguió a alguien más. Mi hijo Rogelio está con él y yo no puedo concebir con otra persona. Salimos de la cafetería sin decir nada más, sus pasos rápidos, los míos siguiendo de cerca. Llegamos a su casa, apenas entramos, Martín me tomó de la mano, me acercó a él, siento su respiración en mi cuello, caliente, urgente, no hay palabras, solo el peso de una decisión que se toma en el silencio de su pequeño apartamento. Murmurando en mi oído, agarrándome de la cintura, dándome besos por el cuello. Quiero que arreglemos esto, me dijo en un tono extasiado. Sus labios son firmes, demandantes, como si tratara de encontrar una respuesta en mí, y yo me dejo llevar, pensando que quizás en este instante el lenguaje del cuerpo puede decir más que cualquier disculpa o promesa. Nos aferramos el uno al otro, buscando la piel, lo que hemos perdido en las palabras. Este texto lo estuve platicando con Carlos para saber cuál era el que iba a presentar el día de hoy, y a mi parecer este fue el más certero, porque yo le comentaba que sentía que había un tratamiento muy humano en sus personajes. El hecho de que el tema fuese la codependencia de una relación doliente, siento que iba a resonar muchísimo más en esta sala. Y bueno, ahora para cerrar la sección de narrativa está Miguel Almanza, originario de la Ciudad de México. Estudió Ciencias de la Comunicación con especialidad en Periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México. Egresado de la Escuela de Iniciación Artística número 1 de Limba, en música clásica y guitarra. Actualmente estudia la carrera de creación literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en este bello plantel Pompetec. Biplano.
Ya sé, güey. Es la primera vez que caes. Por eso te voy a explicar. A partir de ahora, nada de lo que pienses que pueda suceder va a suceder. Pasará otra cosa. Estás en el mundo biplano. La realidad tridimensional no importa. Pasa a segundo plano. La verdad no existe. Lo que existe son leyes, pruebas periciales, palabras raras y precios caros. Los rumores también abundan. Todos saben más que tú porque no conoces el proceso. Los que te ven caminar por los pasillos se ríen de ti. Te dan la bienvenida al hotel más caro del mundo. Adentro es más claro el esquema. En realidad, nunca pasamos la secundaria. La sociedad es infantil. Las escuelas son igual que las cárceles. Un micromundo representando otro, obedeciendo sus mandatos. La violencia es la clave. Si no entiendes su existencia como herramienta, estás destinado al escalafón del más débil. Una muerte lenta, el más jodido de todos. La cárcel es el perfeccionamiento del sistema capitalista en absoluto. Todo cuesta, no hay espacio. Todos contra todos. Se cobra por la existencia y lo demás, claro que tiene precio. Hay orden y jefes, puestos y mandos. Ya cuando te acostumbras, encuentras una chamba o te unes a un grupo. El problema es que la cárcel no acaba ahí, muchacho. El problema son los papeles, los putos papeles. La mayoría está aquí por pobres y pendejos. Hay otros que sí, pues nos pasamos de verga. Pero la neta, no todos merecen estar aquí. Cuando te hacen firmar, ni lees, porque apenas uno entiende qué está pasando. Y porque ni tiempo te da. Escribes el nombre y ya, si es que sabes escribir. Para cuando te enteras de la fama que tienes, ya mejor ni lo niegas, porque te conviene, sepan qué tan cabrón eres. Pues la neta, yo sí fui a la escuela, casi acabé la prepa, y me gustaba mucho leer. Por eso digo que la cárcel es el mundo biplano. El edificio es lo de menos. Lo que nos mantiene encerrados son los registros, los acuerdos, las firmas. No importa si la realidad es otra cosa. Si el papel lo dice, este manda y no al revés. Se puede caer inocente y salir culpable de cosas peores. No, el problema es que los papeles no acaban ahí. Desde que naciste ya estás jodido. No hay forma de que existas para el gobierno si no te registran. El mundo biplano está hecho de laberintos de papel, mundos áridos, otros húmedos, todos oscuros, como las catacumbas de un horrible castillo del que no puedes escapar. Así es adentro, pero afuera está peor. Porque están los tiburones grandes. Aquí, con conocidos y algo de mercancía, se puede estar casi a gusto. Aunque pocos viven así, igual que allá afuera. Nomás te lo digo para que veas, no es tan fácil. Con fuego y varo se puede todo, pero hay jaulas más grandes de las que tu mente jamás se podrá librar. Aquí todo es biplano, como el papel. Blanco, negro, comes o no, te cogen o coges. No hay tantas opciones ni tampoco muy buenas. En esta ocasión te tocó conmigo. Entonces, ¿cómo te vas a acostar? ¿Boca abajo o de lado? Esas fueron nuestras voces de cuento. Como verán, hay una multiplicidad de historias, una vivencia distinta en cada cuento. Y mientras el otro era un tema un poco más humano, aquí nos encontramos con una crítica social un poco más incisiva y con un cierre cómico. Ahora. Está escrito con esa. Bueno, sin más demora, porque el tiempo nos diluye, nos deslizamos hacia el verso. Y para ello me gustaría compartir con ustedes
uno de mis poemas que estuve trabajando en Poesía 3, que se titula Cometa. Y verso así: encuéntrame dilatado en la malla del tiempo y el espacio, pues temo ser propicio, certero de tu mirar confuso, amado de tu pensamiento tal vez equivocado, constelada la demencia de mi frente, gotatisba de mis ojos sus destellos, navega, revuelta y mirabismo. Ausente mía, soy de asteroides un colapso, aunado tuyo, la muerte de celestes fulgurantes. Estelar enamorada, maniego entre meteoros y planetas y tu cuerpo. Desliza mi dedo por las pecas de tu cuello. A la cúspide del aire que va a Marte por montaña, tu silueta tormenta, rojiza viva la nostalgia. Anoto confuso mi memoria, eres calma de mi fuga, mas escape de cometa. Segura traición ya de tercera década. Te desprendes de mi cielo ya lejana, invades tierra distinta de donde implota tu galaxia. En el lunaje de tu abandono, mi nombre se extravía a 10 leguas de tu rostro. Tatooine decae su alba, los soles apuntan y desangran mi razón. Kryptonita, mi sangre de vapor. En esta tarde centellas tu imagen, Urano son los mares, la luna cae en tus manos, asteroides se rozan tus pies, Mercurio destila en la lengua, la tuya, la mía, la nuestra. En tus muñecas arrastras planetas, en mis dedos suelen las estrellas. Muchas gracias. En ese texto, mi objetivo era hacer del espacio, de los planetas, un campo de batalla que reflejara la batalla que viven los cuerpos, ¿no? Que son los cuerpos que se aman, pero que no pueden converger en una relación estable. Ahora, a continuación, escucharemos a Astrid Hernández, colaboradora de Ecos Literarios. Escribe desde el umbral del verso tradicional y el verso libre. Su poesía, marcada por el abandono, la desesperanza y una melancolía de tintes románticos, dialoga con la herencia de las escritoras del siglo XX. Sitio que fue luz. A veces, cuando el mundo se rompía en densas madrugadas y mi pájaro sin rumbo animaba mi garganta, recordaba que tu nombre era la palabra más inmensa, que el silencio pronunciaba sin que el miedo lo quebrantara. Entonces iba a ti, y envuelva el faro que la niebla incierta sostiene tu costumbre, y en tu mirada llama aquel territorio claro donde la noche perdía su rumbo. Amarte, lo digo, fue una extrañeza antigua, un sobresalto dulce que nunca se rendía, que en mi alma un soplo errante se desligara en tu vida, que en el borde del abismo la tibieza florecía. Tú fuiste mi lugar seguro, mi casa sin cerrojos, mi barandal de luz, mi tregua, mi estación. Fuiste la estancia quieta que calmaba mis despojos, el pulso que horneaba el caos con tu lenta vibración. Fue raro descubrir, entre tantos desastres, existía un sitio donde se borraba el miedo, un nudo que por fin comprendía tus rastros. Y ese sitio eras tú, voz de manto, tu hombro espantaba la tiniebla que me hundía, tu risa desdibujaba la distancia y sembraba la claridad donde antes la sombra consumía. En ti, la vida aprendía a detener su paso, se acomodaba en silencio de los días y un júbilo discreto reparaba cada trazo. En tu abrazo hallé un nuevo comienzo. Fue extraño. El alma encontraba un nuevo refugio en una piel que no era la suya. El vértigo cerraba su orgullo a la humanidad serena de tu ternura. Por eso te nombré calma, te nombré puerto, te nombré la raíz del fuego que no quemaba. No sé si fue un milagro o reverencia del tiempo, en tu abrazo el mundo entero se desplegaba. Solo sé, cuando tu respiración se rozaba, los muros del miedo se volvían leves y un rumor de tierra honda callaba. Me recordaba el sosiego de tu latido muere. Tu ausencia. Me miraste partir, lo sé, cuando la duda fue un abismo abierto y en el fondo, mi fe, un copo de nieve que mis manos se hacían viento. No fue rebeldía, padre, pero lo fue. Fue un cansancio atroz de la penumbra. Cerré los ojos para ver mejor y al abrirlos, solo hallé mi bruma. Tú eras mi sol, mi arquitectura íntima, el andamio firme que sostenía el alma,
y al negar tu nombre por un instante honesto, rompí el pacto, fui naufragio de la calma. Me dijiste, si me niegas, me disuelvo, y cumpliste, oh fiel hasta el castigo, te sumaste, no con furia ni con trueno, sino con el silencio de quien se va conmigo. Ahora está en un hueco helado, una catedral sin luz, sin credo, sin murmullo. El vacío pesa más que mi presente, y cada noche es un temblor, un orgullo. De miedo a lo que soy, si no soy tu reflejo. Regrésate, mi flor, aunque sea sombra, un eco lejano, como esa vieja costumbre de arrodillar y llorar. No importa si ya no creo en tu mano. Vuelve a ser la mentira noble, el consuelo, el ancla de luz que un día me salvaste. Sin ti, oh Dios, me abandonaste. Este yo que creaste solo es mío esperando la lluvia que nunca cae del cielo. Hay escritoras y escritores que remarcan mucho los ecos literarios que llevan en sus versos, ¿no? Y me parece que Astrid es una de ellas. Podemos notar en sus escritos el tono solemne de las escritoras del siglo XX, a pesar de que hay una ruptura en su manejo de los versos. Va más por el verso libre y el lenguaje se mantiene con lo clásico. Preparándonos para el cierre, tenemos a Lucila Cepeda, es historiadora y escritora, se desempeña como editora y correctora para Editorial Praxis. Su trabajo transita entre la literatura y el arte contemporáneo. Es cofundadora de Trazo Arte y Tatuaje y forma parte del proyecto curatorial de Galería Viva. Su poesía explora los territorios vulnerados, la identidad en disputa, la memoria fracturada y las voces que resisten desde los márgenes. Actualmente se encuentra trabajando en la publicación de su primer libro de prosa poética, donde convergen lo íntimo, lo político y lo simbólico. Bueno, cuento nada más rapidísimo que no hay cosa que más me ponga nerviosa que compartir mi poesía. Le voy a echar ganas. Voy a iniciar con algo tranquilito, que es una prosa poética que titulé Memorias desde el borde del sistema solar. Soy Plutón, fui planeta, el pequeño, el lejano, el que orbitó en los márgenes, el que dejó de ser. Lo fui cuando tú todavía coloreabas el universo con crayones en una cartulina con el título El Sistema Solar. Ahí yo era parte del juego. Me dibujaban al final de la fila, como si fuera una nota al pie, chiquito, redondo, con frío en la espalda y un hombre de perro fiel. Después ya no. Después dejé de ser. No es que haya dejado de girar, no es que me haya apagado. Parece que mi luna Cerbero dejó de cuidarme. Simplemente, un día, los astrónomos, esos que dibujan reglas en el infinito, decidieron que ya no era suficiente, que mi tamaño, mi masa, mi órbita eran irregulares, como si bastara escribirlo en una enciclopedia para dejar de ser lo que se es. Me arrancaron el título como se arranca una etiqueta, como si la categoría fuera más importante que la existencia. Plutón ya no es planeta, dijeron. No dolió al principio. Eso vino después. Nadie me preguntó cómo se siente un planeta cuando lo despojan de su nombre. Nadie le preguntó al corazón de hielo si aún latía, porque yo también tengo centro, aunque no arda como el del resto. Júpiter, tan grande y tan lleno de lunas, me habló un día desde su cima. No es tan grave, Plutón. Tú sigues allí, ¿no? Pero, ¿y si no basta con estar? ¿Y si uno necesita un lugar, un sentido, un verbo que lo contenga? Saturno, con sus anillos brillantes, dijo, tómalo con estilo, ser pequeño está de moda. Pensé que la moda es eso que brilla un rato y luego se apaga, como una estrella muerta. Tierra fue la única que me habló con ternura. Yo sé lo que es perderse en sí misma, me dijo. Vivo entre humanos, a veces olvido mis propios mares. Mercurio desde su fuego murmuró, al menos tú no te quemas en cada vuelta, es bella la distancia. Venus
se despidió con un brillo breve, como si yo fuera un recuerdo que incomodó. Quedé orbitando solo, lejos, frío, pequeño. Me convertí en un planetoide, un objeto transneptuniano, un cuerpo menor. Sentí que dejaba de ser lo que creía ser. ¿No es eso al final lo que le pasa a los humanos también? Un día eres alguien, otro ya no encajas. Te etiquetan como demasiado o como insuficiente. Te nombran con palabras que no entiendes. Te obligan a redefinir. Y aquí estoy, lejano, excéntrico, orbitando a mi ritmo. Empecé a escucharme en el silencio, a oír lo que decía mi propia órbita, mi danza extraña, mi camino sin coreografía. Entonces descubrí que los márgenes también cantan. Canté con los cometas, jugué escondidas con los asteroides, aprendí a danzar a mi modo, a lo Plutón. Un día, mientras hablaba con mi luna Hidra, le pregunté, ¿qué soy ahora? Ella me miró con cráteres sabios y me respondió, ¿eres? ¿No es suficiente? Y lo fue. Así comencé a escribir, a inventar palabras para nombrar las cosas que nadie nombra, a decir vida luz cuando nació un amanecer detrás de mí, a gritar rotámbulo cuando giraba con furia, a llorar nostrum cuando recordaba el salón de clase donde tú todavía me querías. Soy Plutón, planetario, soñastro, exnacido. Aún así sigo danzando, girando en la infinitud de mi pienso. Y los siguientes son 3 pequeños poemas en verso libre. Yo considero que no podemos llamarnos escritores, artistas o como queramos adjetivarlos sin tener una postura política. Y pues aquí va la mía. Conjuro. Mis bolsillos son cálices agrietados. Por ellos resbalan llaves, rostros, palabras, pájaros desangrados en pleno vuelo. El mundo se me cae a gotas, se desliza por la costura del aire, se deshacen espejos que olvidan su reflejo. Ando de extravío en extravío, soy peregrina que pierde el mapa y encuentra en su lugar una herida. Sospecho un conjuro, una malicia que me piensa en la penumbra. ¿Acaso sea el azar ese verdugo que corta las sogas invisibles con que ataba mi memoria a la tierra? Y temo, como temo, que en un parpadeo distraído se me desfonde la vida, agua que huye del cántaro y nadie recuerda haber bebido. El siguiente se llama Velorio Nocturno. Velorio Nocturno. La ciudad duerme en su peste de humo, y en la plaza un altar herido. Los cuerpos yacen en la luz que gime, roja y amarga, sobre los adoquines. Trujen los gritos detrás del silencio, se quiebran las banderas en la bruma. El viento trae rumores de metralla y el perfume rancio de la desesperanza. Jóvenes mártires de ojos abiertos, lunas muertas sobre la tierra. Sus manos aún tiemblan, cargadas de pétalos que nadie recogerá. Sombras que danzan en la memoria. Su sangre es vino en la copa rota del poder que devora a sus hijos. Y nosotros, en nuestra náusea, los lloramos. Aquí donde el mármol besa la ceniza, el tiempo se pudre en su propia mentira, y el mundo sigue, indiferente y lento. El eco de nuestras voces lame sus heridas, mientras los fantasmas de octubre se hacen poema negro sobre la noche de México que nadie quiere escuchar. Y el último, pues es mi favorito, y lo escribí después de leer un texto que me compartió el profesor Carlos acerca de Palestina, y pues, biografía de un territorio ocupado. Nació sin nombre, con la garganta llena de polvo y el corazón cosido a un mapa roto. La historia lo partió en 2, en 3, en 100 ruinas donde alguna vez hubo calles, risas de niños sin uniforme de guerra. Le dijeron que no existía, que su Dios no era suyo, que su sombra pertenecía a otro y que su casa era un préstamo que nunca podría pagar. Le pintaron un muro en la espalda, lo cercaron con alambre de púas, lo marcaron con un número en su muñeca y le llamaron invasor en la tierra donde sus ancestros enterraron su fe y su sangre.
Hoy lo ve la luna, sorda, ciega, testiga en mármol de cada lágrima convertida en escombro. Su alfabeto es un grito censurado por misiles. Su esperanza es una sombra borrada por drones. Pero aún camina, aún escribe su nombre en la arena, aún pronuncia su lengua como si no le hubieran prohibido existir. Gracias. Disculparán la nostalgia de mi palabra, pero después de escuchar a Lucila, me parece que es inevitable notar, después de todos los participantes anteriores, cómo cada uno ya ha definido su estilo, ¿no? Como cada escritor ya tiene su propia voz y se expresan de maneras totalmente distintas, a pesar de estar estudiando en esta misma universidad. Cada quien ya sigue vertientes artísticas diferentes y es inevitable el pensar cuánto tiempo hemos pasado juntos ya a lo largo de esta universidad y cómo en este punto ya han definido bien su escritura. Para concluir en alto, tenemos a Tadeo Jaime González, nacido en Tlalnepantla, Estado de México. Descubrió su pasión por las letras cuando leyó algunos sonetos de Concha Urquiza. En el 2024 fue uno de los jóvenes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que recitó su obra en la edición número 45 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Se ha desempeñado como corrector de originales en la revista Ecos Literarios, ha publicado poesía en la revista digital Conversando de Carmen Nosal y en el canal Grandezas de Lilliput de Juan Antonio Rosado. Un aplauso para todos. Buenas tardes otra vez. En esta ocasión, antes quisiera agradecer a todos los que están presentes y estar en esta aula y compartir con personas a las que admiro muchísimo, con los profesores que nos apoyaron en nuestra formación. Y bueno, voy a leer 6 breves poemas. El primero es un breve poema, se titula Tus pies, aborda el tema de la dignidad, de la guerra, y dice así: a tus pies, bajo el zapato, la huella entona prosas de una hoja seca, los restos de un otoño enmudecido por un sol artificial. Nunca fuiste prófugo, siempre sudas sobre las naciones, y aún hay susurros en la tierra, con rodillas desgastadas, venerándote. Alza tus pies de gasa, que una herida y una zanja necesita de tu ausencia para ser curada, mas no la asfixia incorpórea de tu cuerpo hereje. Bajo el zapato, la huella entona prosas de una hoja seca, pero el canto de mi especie quemará las penas en el pie de Dios. El siguiente poema se titula La ventana. Tiene una estructura parecida e igual aborda un tema parecido, solo que ahora con una metáfora de una ventana. Se titula así: La ventana. Hay una ventana desnuda envuelta en el silencio, en espera de una huella que maquille su pureza, un paño de aliento, una pena, un secreto, cristal empañado enardecido del viento. En la mañana será ataviada por el sol, en la noche el hielo embriagará su pecho frágil, y suspirando altiva dormirán los cisnes sobre el jaspe. Hay una ventana sola, muda y virgen, espera temerosa el polvo de una guerra. El siguiente poema refleja la ausencia. Se utiliza la metáfora del cuerpo y está inspirado en los poetas de la generación del 27, como es Luis Cernuda, Federico García Lorca también, y se llama ¿Dónde yemas en mi alma? Dice así: ¿qué es mi cuerpo sin tus manos? Luna de papel añeja, ponzoña de la tarde que agoniza, que hace espuma y hace brisa del retrato de tu carne. ¿Dónde yemas en mi alma? ¿Dónde yemas de tus manos? ¿Dónde yemas de añorarte bajo nieve con la risa
solitaria de una niña que duerme en otra luna, en otro cuerpo y otra vida. Es de ámbar la baranda derretida en el desierto, piel de hojas sin tinta, rota caravana, ámbar cristalino en mar de la mañana, donde yemas en mi alma, la niña en su castillo y mi piel contra la espada. Respiro sal sombría en el vestigio de tu tacto, y el invierno verde baila entre mi sangre. ¿Qué es mi cuerpo sin tus manos? Luna de papel añeja, escarnio de la tarde, que agoniza y hace espuma y hace brisa del retrato de tu cara. Es un poema de versos octosílabos que hace una metáfora de una copa y alude al problema del suicidio. Se llama inclinación. Esa copa inquieta, mansa, como flor envejecida, es flexible y se destiñe de las huellas en su tallo, de los labios en su boca, del sabor de su corola, del vapor de las palabras. Esa copa se marchita y el ciclón de uvas añejas que la viste se deslava. Lluvia, sueños, esperanzas, como pétalos se lanzan a una tierra sin salida. Esa copa en el claro, de filamentos embriagados por las manos de la muerte, inclinada se desalma. El siguiente poema es un soneto de rima combinada y creo que es muy especial para mí porque fue el primer soneto que escribí y de los primeros que leí en la carrera. También lo presenté en el 2023 en un coloquio de aquí de la universidad, de la misma carrera. Se llama Invisibles y dice así: somos dos y de barrera un espejo, del mismo vino fragante de orgullo, del mismo suspiro mudo, tan tuyo. Somos tres, aunado el viejo silencio, tan misma espalda de ahogado consejo, ni tanta falta me ha hecho tu arrullo, tan misma mirada vuelta a un capullo, ni tanto licor guardado en mi pecho. ¿Y de qué escombros construyo lo nuestro, si no he visto mi reflejo acercarse? El blanco pino crece en ti, mi maestro. Manecilla corre hasta flagelarse, cuando hemos corrido un viaje siniestro. Padre, palabra que tanto soñaste. Y para cerrar, voy a leer un poema que lleva como nombre, bueno, no tiene palabras, son dos signos de admiración, uno arriba y uno abajo, y ya tenía la idea de este poema, pero decidí terminarlo especialmente para esta ocasión. Dice así: hoy muero amarrado en versos, en el aula magna oscura azul eterna, en el goce de un efímero silencio. En lagunas de sangre enmudecida se perderán mi cuerpo, y carcomidos fallecerán mis versos. Mi anhelo siempre fue que el alma fuera piel ante los ojos, que de un beso la esperanza de Pandora me vistiera, que mi rostro solo fuera un cisne bondadoso y no emanara felonía de mi tierra. Se busca, hoy me esparzo en la sala, dejo atadas a la soga las llamas de un espejo que volvió ceniza mi persona, mi sonrisa y mi recuerdo. Se busca, soy un sauce sobre el cadáver de letras fragmentadas, solo escarba en los signos y en el son de mis entrañas. Cuenta cada sílaba, acaricia con cautela, desenvuelve mi estrofa, pero no me mires con disgusto, que mi piel es la poesía y con ella es que me muero. Gracias. Somos alumnos, somos escritores, pero poco a poco nos desprendemos del manto de la academia para empezar a hacer nuestra carrera en este ámbito de la literatura. Y ahí vamos, de a poco en poco. Si alguien tiene dudas, comentarios, sugerencias, preguntas, adelante. Yo quiero felicitarlos a todos. Como ya ves el profe Martín, pues somos
nueva generación, ¿no? que acaba de empezar la carrera y me dejan sorprendido de lo que se puede conseguir a partir de los semestres. Y como tú mencionaste, cada uno tiene una propia voz. Pero a quien me gustaría preguntar específicamente es al compañero Miguel. Si hubo alguna inspiración de la onda o semejante, porque al escuchar tu cuento me retrajo, o sea, mucho a onda de Rodrigo Fernández, Alex Lora, todos ellos, y fue lo que más me atrapó y me encantó de tu cuento. Inclusive el final es cagadísimo, me encanta ese es el remate de una tragicomedia. O sea, por eso me gustaría preguntar, ¿tuvo alguna inspiración en la onda, en temas musicales, o en qué fue que te llegó la noción para este cuento? Bueno, hay varias inspiraciones. Yo diría que, bueno, es raro porque a veces uno tiene una idea. A mí la idea era abstracta, no sabía yo exactamente qué iba a escribir. Cuando ya más o menos sabía en qué iba a acabar, fue que me aventé a escribir. Y pues yo me meto en los personajes, más o menos los visualizo y trato de retomar oralidades que no son tan propiamente mías, ¿no? Porque yo tampoco hablo tan barrio. Puedo hacerlo por sobrevivencia, ¿no? Pero no, propiamente yo no hablo así, ¿no? Entonces me meto en el personaje y ya no pienso demasiado a primera instancia cómo hablo. De hecho, al principio de este texto hablaba más formal el personaje. Entonces traté de hacer que el personaje fuera de barrio, pero que tuviera por lo menos ciertos conocimientos para meter estos conceptos, ¿no? Como el capitalismo o cuestiones de eso, ¿no? Y de una manera, pues es un personaje, pues, psicopatizado, ¿no? O sea, es un criminal y él sí lo asume y sí lo sabe, ¿no? Y su visión del mundo, pues a mí me parece terrorífica. En cierta parte yo creo que hay, lamentablemente, líderes nacionales o políticos, y a nivel mundial, que sí piensan así, que piensan como este tipo, ¿no? Entonces, mi inspiración tiene que ver con la realidad, un poquito Foucault con la cuestión de los sistemas de exclusión, y la oralidad pues es parte de lo que yo recojo diariamente en la ciudad, con el que vivo toda la vida, ¿no? Y a veces yo no le tengo tanto miedo a meter palabras disonantes o groserías, porque pienso que hablamos así, ¿no? Y pues esa es la inspiración. A mí me agrada mucho lamentablemente tuve que salir de unas llamadas, etcétera, y ya no escuché toda la mesa, pero de lo que escuché me llevo sorpresas que me dan mucho orgullo, no me da mucho honor, y yo creo que también a mis compañeros, a Martín, a Vilchis, a Gerardo, Carmen, no sé si todavía por ahí está Silvia, en fin, yo creo que nos llena de orgullo. Quisiera decir algo para cada uno de ustedes, pero les agradezco que sean unos aferrados, porque la carrera, la licenciatura de creación literaria es de necios, es de gente valiente. Esto no es para cobardes, esto es para gente que se arriesga, que avienta la carne al asador, que no espera nada. Y lo que tú mencionabas al último, que se están liberando de la academia, qué bueno, porque de eso se trata, que ustedes sean más que nosotros, que ustedes vayan más que a donde esta academia ha podido llegar, que no es poco, que ustedes vayan más todavía y que le den la vuelta al planeta con sus ideas, con sus palabras, con sus historias. Qué bueno, no le aflojen porque el camino cada vez va a ser más rudo, pero tienen madera, tienen ahí y allá, ¿no? Entonces, pues adelante. Muchísimas gracias. Hola, les felicito. Me agradan mucho sus poemas, el cómo se expresan, el cómo, no lo veo escrito, ¿verdad? Pero cómo lo expresan con la realidad. Les quiero hacer una pregunta, dos preguntas que van de la mano. En una época en donde predominan los discursos de odio, sobre todo en redes sociales y dentro de las interacciones que tienen los individuos, ¿cuál sería el rol o el papel de la poesía
Y asimismo, dentro de ese rol, la poesía puede funcionar como una herramienta para atacar o sensibilizar sobre estos discursos de odio. Te daré mi punto de vista. Creo que la razón de ser o la esencia más bien de la poesía es meramente ontológica, y es cuestionarnos a todos y cada uno de nosotros desde dónde venimos y por qué venimos desde dónde venimos. Y creo que la poesía es esta letra que le puede dar voz a tantas personas que han sido silenciadas, y que ningún problema nos es ajeno por más que esté del otro lado del planeta. Los discursos de odio creo que, o considero que se dan desde cuando no hay una misericordia, cuando no somos misericordiosos en lo que está aconteciendo, por muy lejano que sea a nosotros, es humanidad al final de la historia. Y la poesía creo que es este lenguaje, bien dicen, ¿no?, que el lenguaje nos condiciona hasta donde nosotros queremos crear nuestra realidad, de acuerdo con el lenguaje que manejemos, y la poesía es un idioma universal. Esa para mí es su razón de ser, y en el caso personal, vaya, a mí lo que más escribo es narrativa, porque siento que a través de ahí puedo ponerme máscaras de personajes. Por eso me cuesta compartir la poesía, porque es enteramente desnudar mi alma y lo que pienso en mi postura. Entonces creo que de eso va la poesía. En efecto, creo que la poesía es una forma de, como dice Lucila, de dar voz a situaciones de las que no nos son ajenas. Y, por ejemplo, los temas de la guerra, las situaciones que están pasando actualmente, incluso con la tecnología, y el cómo nuestras percepciones, nuestros pensamientos cambian a través de lo que recibimos por medio de los medios de comunicación. Entonces creo que al mismo tiempo también se aprovecha la literatura, la poesía, de estos medios para hacer llegar este mensaje a todas las personas, y hacer llegar un mensaje de personas que no pudieron hacerlo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Adelante. Bueno, me da mucho gusto verlos a ustedes de manera independiente. Yo, es una lástima que el profesor Carlos Humberto no haya podido venir. Hubiera sido maravilloso poder convivir en esta fiesta de cierre con él también. Pero es muy grato verlos a ustedes ya con esta seguridad, leyendo en su propia obra y compartiendo, y sin necesidad de que haya algún profesor detrás de ustedes para poder trabajar. Entonces, los felicito mucho. Es muy grato verlos reunidos y trabajando en armonía. Felicidades. Muchísimas gracias. Yo vengo del colegio, vengo de ingeniería, y mucho de la poesía no la entiendo. Me la tienen que explicar. Pues sí, porque no es como que lea tanto en literatura, pero al menos el primero que yo no le entendía hasta que hice la explicación y dije, vuélvelo a leer, por favor. Ya sabiendo esto, pero el que me llegó a sacar lágrimas fue el de María. Sí, que me llegó y dije, creo que así se siente la poesía. Y me ha gustado, o sea, en ahí hubo algunos cuentos donde sentí escalofríos. Y dije, órale. Pero, pues, muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades en transmitir a lo mejor algo. Y creo que ahí ya
Gracias. Sí, pues. Todo arte se consigue bajo un fin estético, ¿no? Y ese fin estético tiene como objetivo el conmover. Y si logramos conmover a ti y a más de los presentes, pues, Yo con una me doy por experta. ¿alguien más? Nos despedimos. Porque ya me están corriendo.